Flor y Canto presenta. Número 376 del Compendio del Catecismo. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? Y responde, la persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos, por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores. Bueno, aquí este es un punto muy importante, en el que se afirma, por una parte, que uno tiene siempre que obedecer el juicio cierto de su conciencia. Él está cierto de una cosa, tiene una certeza moral. Tiene una certeza moral, eso se llama que tiene un juicio cierto, subjetivamente cierto. Y entonces tiene que actuar conforme a conciencia, tiene obligación. Si obrase deliberadamente contra ese juicio cierto, que uno tiene de una certeza subjetiva, pues entonces incluso se condenaría, podía condenar su alma si está obrando contra lo que en su conciencia entiende como un juicio cierto, que creo que esto es así, y yo actúo en contra de lo que mi conciencia me está dictando, ¿no? Incluso podría perder mi alma. Repito, tenemos obligación de obedecer el juicio cierto de nuestra conciencia. Ahora bien, aunque sea un juicio cierto, es una certeza subjetiva y puede estar equivocado. Puede estar afectado por una ignorancia o por un juicio mal hecho, erróneamente hecho. Y esa conciencia equivocada, esa ignorancia o juicio erróneo, puede ser responsabilidad de uno o no. Porque uno puede tener una responsabilidad. No he formado bien mi conciencia, no me he dejado aconsejar por personas y entonces he cometido un error en el juicio de mi conciencia. Pero es que tengo culpabilidad en ese error, porque mi padre, ya me dijeron y yo fui soberbio y no quise aceptar sus consejos, me resistí. Entonces tengo una culpabilidad. En conciencia pienso una cosa ya, pero piensas eso porque no educaste bien tu conciencia. Y entonces tengo una responsabilidad moral, ¿no? Por lo tanto, cuando existe un juicio erróneo, puede ser culpable o no culpable. Uno puede tener culpabilidad de tener un juicio erróneo. Entonces será responsable, claro, de lo que haga, aunque diga que lo hace en conciencia, porque tiene culpabilidad de no haber formado bien su conciencia. O puede ser que sea una culpabilidad, o mejor dicho, un juicio erróneo inculpable, que él no tiene culpa de tal cosa, ¿no? La clave está en que uno sea muy sincero consigo mismo. La clave está primero en formarse bien, en haber acogido, ¿no?, todas las posibilidades de formación que uno ha tenido, y luego ser muy sincero con uno mismo. Son dos cosas, habernos formado bien y ser sinceros con nosotros mismos, no confundiendo la conciencia con la conveniencia, que son dos cosas distintas, ¿no? Mi conciencia me dice, ojo, tu conciencia o tu conveniencia. A ver, distingue las cosas, ¿Qué factores pueden contribuir a que uno tenga errores, a que tenga desviaciones en su juicio moral? Bueno, pues por ejemplo, desconocer a Jesucristo y a las Sagradas Escrituras. Si desconoce a Jesucristo y a las Sagradas Escrituras, es mucho más fácil que tenga un juicio erróneo equivocado. Malos ejemplos que ha recibido. No es lo mismo que alguien haya tenido unos padres maravillosos, ¿no?, y haya visto un ejemplo impresionante en sus padres, que haya tenido una familia desestructurada. A esa persona pues, es más probable que tenga juicios erróneos inculpables, porque no ha tenido referencias como otros las han tenido, ¿no? También, por ejemplo, la mala entendida autonomía de la conciencia, esa soberbia de que yo soy autónomo y yo no admito autoridades que me enseñen la verdad, esas posturas soberbias, ¿no?, como puntos de partida. Las resistencias interiores a la conversión,
la falta de educación de las pasiones, el hecho de que uno pues, no haya tenido una educación en la que se la haya también educado a saber controlar sus apetencias, que no es lo mismo mi apetencia que mi voluntad, ¿no? Ha confundido apetencia con voluntad. Todo eso obviamente hace que el juicio moral pues, se haya ido oscureciendo, ¿no? Entonces puede haber muchas causas de un juicio erróneo. Ahora, si ese juicio erróneo es culpable, pues entonces uno tiene responsabilidad moral. Pero si ese juicio erróneo no es culpable, porque igual uno no es culpable de haber tenido malos ejemplos y malas referencias en la formación de su conciencia, pues no es imputable, no es imputable. Por eso es tan importante que nosotros no juzguemos a los demás, porque no tenemos, solamente Dios puede saber quién tiene culpabilidad de haber tenido un juicio erróneo o no tenerlo en su conciencia, ¿no? Pero obviamente es preciso trabajar para intentar, ¿no?, que nuestra conciencia esté bien iluminada y bien formada. Y hay un texto en Gaudium et Spes, esa famosa Constitución que tantas veces citamos del Concilio Vaticano II, en el que dice que en la medida en que uno va formando mejor su conciencia, cada vez su conciencia se adecúa más a las normas objetivas. Porque es muy peligroso que diga, yo es que tengo una conciencia que casi siempre discrepa con las normas objetivas. Uy, qué peligro es eso. Fijaros, dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Mira, es un signo de que la conciencia está actuando rectamente, ¿no? El hacer todo el esfuerzo de adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Por eso será tan importante que en este momento, ¿no?, en esta parte del catecismo, en la tercera parte del catecismo en la que nos encontremos, vayamos, ¿no?, nos explayemos en explicar los mandamientos de la ley de Dios y cuáles son las normas objetivas de la moralidad para educar nuestra conciencia conformándola con esas normas objetivas.